Muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas, donde se encuentren. Debido a la inclemencia del tiempo hemos tenido que improvisar y estamos aquí en una casa. Está nevando, las condiciones de las carreteras, aparte del frío, de la nieve, no son seguras, por lo tanto hemos decidido transmitir desde casa. Mañana continuaremos, como ya lo mencionaba nuestro hermano. No sabemos si estaremos aún aquí todavía o podremos ir al estudio para hacer las grabaciones. Y lo mismo haremos el martes y el miércoles, si el tiempo lo permite. No sabemos cuánto más tiempo durarán estas necesidades que tenemos por el tiempo, esta inclemencia del tiempo. Entonces estaremos en la iglesia o pues el Señor abrirá las puertas para hacerlo en el estudio. Otra vez lo haremos desde este lugar. Si les pregunto en esta noche, y hoy es 14 de febrero del año 2021. Si les pregunto en esta noche qué celebración en su gran mayoría hoy día celebran las personas, inmediatamente vendría a sus mentes que es el Día de los Enamorados, el Día de la Amistad, el Día del Amor, etcétera, etcétera. Pero esta celebración que se ha hecho tan común, tan mundial, realmente es una celebración de origen pagano. No encontramos en la palabra de Dios ninguna de estas fiestas ni estas celebraciones, porque la Biblia habla del amor como un fruto del Espíritu, lo cual diariamente se debe mostrar en la vida del creyente, hacia Dios en primer lugar y hacia nuestro prójimo en segundo lugar. La historia nos dice que esta celebración ya tiene aproximadamente más de 2500 años. Mucho tiempo. Algunos aún la ponen más atrás en la historia. Realmente sus orígenes no se conocen, pero estoy seguro que son muy antiguos. En la antigüedad había el personaje que se llamaba Lupergus. Yo sé que no he escuchado ese nombre. En esos días se conocía más bien con el nombre de el cazador de lobos. Y tenía un arco y tenía una flecha para cazar sus lobos. Y entonces, este día, que era el 14 de febrero, se dedicaba o se dejaba que la gente se dejara llevar por sus inclinaciones sexuales sin ninguna restricción. Quisieran lo que querían. Un día al año los seres humanos tenían, entre comillas, la oportunidad de dar rienda sueltas a sus inclinaciones sexuales. Es más, la costumbre era que las mujeres, casadas o solteras o viudas, que querían participar, ponían en una urna sus nombres. Y los hombres, casados, solteros o divorciados o lo que fuera, que querían participar, ahora sacaban el nombre de esa urna. Y el nombre que sacaban, ahora ese hombre tenía relaciones íntimas con esa mujer. Y eso tomaba lugar el 14 de febrero. En el año 325 después de Cristo, el famoso emperador Constantino, en su afán de unir el mundo cristiano con el mundo pagano para unificar su imperio y su trono, ahora puso en el calendario de las celebraciones anuales el día del cazador de lobos. En el año 476, el Papa Gelasios le cambió el nombre ahora al día de San Valentín. Lo hizo ahora un día cristiano, entre comillas. Vemos que la palabra Valentín o el nombre Valentín viene ahora del idioma original en aquellos días, que era el latín para el imperio, y significa alguien de vigor, alguien de valor, alguien que realmente es vigoroso. Y es interesante porque la Biblia nos menciona, capítulo 10 de Génesis, versículo 11, de que había un vigoroso cazador, otra vez con su arco y su flecha, delante de Jehová, y era Nimrod. Vemos que Cupido es el dios del amor. En el Imperio Romano era el dios Eros, era el dios de la atracción sexual. Y la palabra Cupido es una palabra de origen griego que desea o significa deseos. ¿Qué tipo de deseos? Eróticos, románticos, de atracción sexual, etcétera, etcétera. Así que realmente Cupido es no más que Nimrod, ahora disfrazado como un pequeño niño de cabello rubio,
otra vez con su arco y su flecha para cazar corazones y supuestamente unirlos. Los semitas lo consideraban Baal, que significa Señor. Así que el día de San Valentín, como lo conocemos hoy día, es una festividad de origen pagano. Realmente se celebra a Nimrod, quien después llegará a ser el dios Sol, o Baal, pero vemos que Dios nos dice en su palabra que la adoración tan solo pertenece a Él como Dios, como Creador, como Redentor, como intercesor. A nadie más le pertenece la adoración. Es interesante porque en el libro de Jeremías, y quiero compartir con ustedes esta declaración, Jeremías capítulo 10, el versículo 2, dice lo siguiente: así dice Jehová, no aprendáis el camino de la gente, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque la gente las temen, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Así que estas tradiciones, estas costumbres que vienen del paganismo, que vienen de los supuestos dioses allá de los astros que están en los cielos, realmente la palabra de Dios, Dios mismo, las llama vanidades. Y esperamos que usted y yo, por la gracia de Dios, no seamos aquellos que siguen las mayorías sin saber. Quizás en su ignorancia la mayoría lo hace y le parece que es algo inofensivo, sin darse cuenta el trasfondo pagano que tiene y realmente a quién estamos reconociendo y a quién estamos admirando en ese día. Pero en esta noche mi tema no tiene que ver con eso, simplemente era un paréntesis, aprovechando la oportunidad para educar a nuestro pueblo y podamos saber y conocer la historia y de esa forma no seamos engañados. Antes de ir al estudio, quiero compartir con ustedes una declaración inspirada. Es tomada de los comentarios bíblicos, el tomo 7, página 988, en inglés dice lo siguiente: este mundo es nuestro lugar de preparación para el cielo. El tiempo pasado aquí es nuestro invierno cristiano. Y hoy, debido al invierno, a las condiciones que no son apropiadas para salir aún de la casa y mucho menos estar manejando en las calles, tuvimos que quedarnos aquí en casa. Gracias a Dios por la tecnología. Pero dice que para el cristiano en este mundo es simplemente un lugar de ¿qué? De preparación para el cielo, y que en las mejores de las circunstancias para el cristiano es un invierno lo que vivimos en este mundo. Aquí los vientos helados de las aflicciones soplan sobre nosotros y las olas de las pruebas nos abaten. Pero en un futuro cercano, y yo creo que está muy cercano, cuando Cristo regrese, los lamentos y quejidos terminarán para siempre. Entonces será el verano del cristiano. Todas nuestras pruebas habrán terminado. Que podamos entender en esta noche la declaración de esta cita inspirada y que el Señor nos ayude ahora para estudiar su palabra. Si es posible, vayamos de rodillas para tener nosotros esta oración. Oh Dios, en este momento queremos abrir tu palabra y a través de ella queremos escuchar su voz. ¿Qué instrucciones, qué enseñanzas, amonestaciones tienes para cada uno de nosotros? Cada vez que abrimos tu palabra somos bendecidos. Y ayúdanos en esta ocasión que una vez más puedas hablar a nuestras mentes. Prepara nuestros corazones como terreno fértil para que la semilla de la verdad pueda caer en ellos y dar fruto de salvación, oh Dios. Sé con aquellos que nos escuchan, con los hogares donde estamos llegando, con nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que en diferentes partes de esta nación o del mundo nos escuchan, Señor. Que tu palabra llegue a ellos y que sea, Señor, como agua fresca en el desierto, que refresque, que nutra, que satisfaga. Pedimos la presencia y el ministerio del Espíritu Santo en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro
de Gálatas, capítulo 1. Libro de Gálatas, vamos a leer el capítulo 1 en esta noche y vamos a estudiar 2 versículos allá. Gálatas 1, vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. Dice lo siguiente: mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí bajo inspiración el apóstol Pablo menciona 4 cosas que queremos estudiar en esta noche. Y vamos a leer otra vez el pasaje y enfatizar esos 4 puntos que queremos estudiar. El primer punto dice lo siguiente: mas cuando agradó a Dios que me apartó. Así que lo primero que Dios hace es que se agrada de nosotros, aunque no lo merecemos, y en ese amor y misericordia que lo muestra a través de agradarse de nosotros, lo primero que Dios hace es apartarnos. En segundo lugar, continúa diciendo la declaración lo siguiente. Dice: y me llamó por su gracia. Así que sin merecernos, el Señor ahora nos llama. Así que nos separa en primer lugar, nos llama en segundo lugar y vamos a ver por qué. El verso 15 lo dice, o 16. Revelar a su Hijo en mí. Así que la razón por la cual Dios en primer lugar nos separa y nos llama es para que pueda revelarse Él en nosotros. Y número 4 dice: para predicar entre los gentiles. Y después y al final nos llama para ser misioneros, predicadores, promulgadores, enseñadores de su palabra. Así que estos 4 puntos queremos en forma breve en esta noche poderlos estudiar y analizar y ver qué enseñanza podemos nosotros obtener de él. El tema de esta noche lo hemos llamado apartados y separados. Lo primero que vimos es que Dios nos quiere apartar. Y quizás nos preguntamos por qué. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos que nos ayuden a entender el por qué. Abraham fue apartado de su tierra y de su parentela. Y por 100 años moró en carpas, de lugar en lugar, sin tener ningún lugar propio donde establecer y poner su pie. La única propiedad que Abraham tenía, y era un hombre muy rico, que compró un pedazo de tierra para enterrar a su esposa. Así que Dios lo llama de su tierra, de su parentela, lo aparta y durante 100 años, ahora Dios lo prepara para convertirlo en el padre de la fe. Aquel lugar de Ur y después de Harán, donde fue por segunda vez, y tuvo que ser llamado otra vez a separarse de su familia, no era el lugar apropiado para preparar a un hombre para que fuese un hombre de una experiencia profunda en las cosas espirituales. Aún su propia familia, sus amistades, su negocio, la influencia que rodeaba su vida y su hogar no era apropiada para preparar a un hombre y a una familia para el reino de los cielos. Y el Señor lo tuvo que separar. Vemos que también el Señor tuvo que separar a Moisés, 40 años. Lo separó de allá de Egipto, lo separó del faraón, de las glorias del palacio, de las comodidades, de los lujos, de la abundancia que había en aquel lugar. Y lo tuvo que enviar 40 años al desierto para desaprender lo que había aprendido en Egipto y para enseñarle lo que necesitaba saber para convertirlo en un líder y prepararlo para el cielo también. Allí en el desierto, cuidando el ganado de su suegro, allí pudo tener una familia, allí pudo tener a sus hijos, allí pudo comenzar a entender lo que Dios deseaba para su vida. Allí aprendió a escuchar la voz de Dios y amar y obedecer esa voz. Allí comenzó a desarrollar una experiencia profunda en las cosas espirituales. Vemos que Dios tuvo que también separar a José de su familia. El ambiente no era apropiado para que un joven fuese formado para ser líder de un imperio y también se convirtiese en el salvador de una nación y aún de sus familias y de otras naciones. Vemos que Dios tuvo que separar a David
el último de los hermanos. Y mientras sus hermanos se dedicaban a otras cosas y no tenían interés en las cosas espirituales, ahora David fue enviado allí a cuidar el rebaño de su padre. Aprendió humildad, aprendió sencillez, aprendió dependencia en Dios, aprendió a vaciarse del yo y del orgullo y de sentirse mejor y superior que otros. Aprendió a tratar los corderitos y las ovejitas, a cuidarlas, a protegerlas de leones, de osos. Aprendió a tener una experiencia allá con el Señor, porque el Señor lo quería preparar para que fuese rey de su nación y un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos que Dios tuvo que separar también a Elías. Y durante 3 años y medio lo mandó allí al arroyo de Seric y enviaba cuernos para alimentarlo. Y esos cuervos los alimentaban 2 veces al día. Pero llegó un momento que aún el arroyo se seca y ahora lo manda a una viuda allá, lejos de Israel, para que esa viuda no creyente ahora lo cuidase y lo protegiese y lo alimentase. Y al mismo tiempo él fuera una bendición para esa mujer y prepararlo para la traslación que tomaría lugar. Vemos que el Señor tuvo que separar a Juan el Bautista. Nos dice la inspiración que este joven, sus padres desde la niñez lo llevaron a vivir al desierto o lugar poco poblado. Y allí aprendió el segundo libro de la naturaleza, a la comunión con Dios, a depender de Dios, a tener relación íntima con el Señor. Dice que aún sus familiares muchas veces no era apropiada su presencia, pues sus palabras, sus conversaciones, su influencia, sus hábitos, sus costumbres eran negativas en la vida de Juan. Y su familia tuvo que separarlo bajo indicación divina para preparar a ese joven y prepararse el camino para la venida del Mesías. Vemos que el Señor tuvo que separar también a Pablo. 3 años allá en el desierto de Arabia, desaprendiendo las cosas de fariseo, humillándolo, enseñándolo a caminar con Dios, ayudándole a entender el plan de salvación, lo que es la fe y la gracia y cómo obran en la vida del creyente, enseñándole a tener una experiencia no con la letra de la ley, sino con el espíritu de la ley. Preparándolo para que fuese misionero, predicador de la verdad, para que fuese un hombre íntegro, un hombre que estuviese dispuesto a sufrir vicisitudes y pruebas y oposición como lo tuvo durante 30 años de ministerio. Vemos que el Señor muchas veces nos tiene a nosotros que separar. Y lo primero que quiere hacer es separarnos para que de esa forma Él nos pueda educar. Y nos pueda educar y podamos aprender sus caminos, podamos apreciar sus caminos, podamos apreciar y amar su voluntad y a ganar una experiencia con el Señor. ¿Cómo nos quiere educar el Señor? El Evangelio de Juan nos muestra cómo el Señor nos quiere educar a nosotros. Vamos a Juan capítulo 17. Vamos a leer allá comenzando en el versículo 14. Juan 17, 14, comienzo la lectura, dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra. Y aquí está Jesús teniendo su oración intercesora a favor de sus discípulos y de su pueblo futuro. Y conversando y dialogando con su Padre Celestial, ahora dice: yo a ellos, a mis discípulos, a mis seguidores, yo les he dado tu palabra. Así que el Señor nos quiere educar a través de la palabra. Y escuchen: y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que la palabra de Dios, las enseñanzas que en ellas encontramos, los principios que en ellas tenemos, las amonestaciones, los consejos, las súplicas, las promesas, nos ponen en un camino donde el Señor nos va alejando del mundo y de las cosas del mundo y nos va acercando a Él. Y en el proceso nos está enseñando a tener una experiencia con Él. ¿Qué sucede cuando eso toma lugar? El mundo nos aborrece, como aborreció a Jesús. Dice: porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que la palabra de Dios nos educa y nos enseña, nos separa del mundo en enseñanzas, en costumbres, en prácticas, en todas las cosas.
desde la cabeza hasta los pies. La palabra de Dios ahora comienza a ser una obra de reeducación y de enseñarnos. Claramente el apóstol Pablo, bajo inspiración, ahí en Timoteo, dice que la palabra de Dios es útil, en primer lugar, para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin o con el objetivo de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto. Dice que completamente preparado, equipado, habilitado, enseñado para toda buena obra. Aquí está el manual de Dios. Aquí está cómo el Señor nos quiere a nosotros enseñar y educar y separarnos también del mundo. No olvide, este mundo es el territorio aún del enemigo. Le pertenece a Dios por creación y por redención, pero todavía no ha tomado el control completo de este mundo. Está en el lugar santísimo. Dice que entró allí 22 de octubre del año 1844, nos dice el profeta Daniel, y ahí va a recibir ahora los gobiernos, los reinos, el poder y este mundo. Pero todavía no ha llegado ese momento en forma completa. Pero llegará el momento que sí lo hará. Pero hasta que ese momento no llegue, hay un enemigo que, aunque derrotado, vive y obra en este mundo. Y la mayoría de los seres humanos, o por ignorancia o por desobediencia, han decidido seguirle a él. Así que este mundo es un terreno enemigo y tenemos que ser cuidadosos como vivimos en este mundo. La única forma de vivir en este mundo con éxito y no ser del mundo es cuando a través de la palabra tenemos una relación con nuestro Salvador. Si usted nota, este mundo hoy día está colapsando. Crisis, caos, enfermedades, tragedias, desempleos, ruinas, conflictos constantemente, divisiones raciales, políticas, religiosas, de género, lo que usted quiera imaginarse hoy día lo estamos viendo. El mundo comienza a hacerse pedazo delante de nuestros ojos, lo cual nos da a entender que no es un lugar seguro, que nuestra seguridad se encuentra en poner nuestros pies en el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Claramente el apóstol Santiago, aunque ustedes conocen estos pasajes, siempre prefiero leer las Sagradas Escrituras. Santiago 4:4 dice lo siguiente: adúlteros y adúlteras. Nos habla a ambos grupos, hombres y mujeres. ¿Quién es un adúltero? Un adúltero es una persona que está casada. Se ha hecho un compromiso público delante de Dios y de testigos y de familiares que ese hombre ahora va a amar a esta mujer y le va a ser fiel y leal a él, y que tan solo la muerte los puede separar. Pero si ese hombre comienza a tener una relación oculta con otra mujer que no es esposa, inmediatamente es un adúltero. Y el apóstol nos llama a nosotros adúlteros. Escuche lo que más dice. ¿No sabéis que la amistad o la relación, aunque sea ilícita, aunque sea oculta, aunque nadie lo sepa, con el mundo es enemistad contra Dios? Este es el adulterio espiritual, donde ahora nosotros queremos vivir como el mundo, pero al mismo tiempo queremos llamarnos cristianos y queremos ir al cielo. Dice el apóstol que esa es una relación de adulterio, es ilícita, incorrecta, la cual no debemos tener. Y termina diciendo cualquiera, no hay excepciones, pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Filipenses capítulo 2 añade algo más que comparto con ustedes en esta noche. Filipenses capítulo 2, y vamos a leer allá en el versículo 15. Filipenses 2:15 dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandezcáis como luminares en el mundo.
Así que el Señor nos separa del mundo, que es una generación que malvada y perversa, desea que vivamos en forma irreprensibles y también sin mancha delante de Dios, y que nos convirtamos en luminares, en luces, en faros y focos de luz para un mundo que necesita ver algo y experimentar algo diferente. Verso 16. Reteniendo la palabra de vida. Otra vez nos dirige a la palabra. Para poder vivir en el mundo, pero no ser del mundo, pero ser luminares en un mundo, que podamos brillar para el Señor. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Sí, para que cuando llegue ese momento solemne y maravilloso, usted y yo no tengamos nada de qué avergonzarnos y podamos gloriarnos que el Señor, en primer lugar, nos separó, nos enseñó y nos instruyó a través de su palabra, nos hizo una generación irreprensible y sin mancha, a pesar de estar rodeados de una generación malvada y perversa, y podamos ahora ser luminares en un mundo que necesita ver la luz de Jesús. Romanos capítulo 8 tiene otra declaración que comparto con ustedes en esta noche, y vamos a leer varios pasajes, más bien es como un estudio bíblico, pero podamos entenderlo. Romanos 8:8 dice lo siguiente, escuchen: así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y continúo mi lectura en el versículo 13. Así que si estamos en la carne, es decir, si ahora estamos cediendo a los deseos concupiscentes de la carne, no podemos agradar a Dios. Vamos a ver qué más dice el versículo 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne o conforme al mundo, en sus costumbres, en sus prácticas, en sus creencias, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así que el Señor ahora nos da ese Espíritu. Ese Espíritu nos hace hijos de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice que por nacimiento somos hijos de la ira. Pero el Señor, a través de su Espíritu, ahora nos hace hijos de Dios y nos lleva a Jesús. Y Jesús nos adopta en la familia de Dios. Y en vez de estar en el mundo, ahora estamos separados del mundo, pero estamos unidos con el Señor. Vemos cómo la deidad trabaja para tomar a la familia humana, hijos de iras, y todos somos por nacimiento, todos tenemos una naturaleza pecaminosa y caída, pero el Señor ahora hace una obra maravillosa y nos separa del mundo y nos une a Él y nos adopta como hijos e hijas de Él. Versículo 18 del mismo capítulo dice algo muy hermoso. Dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de compararse con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Así que esta separación del mundo muchas veces que trae conflictos, luchas, oposición, tribulaciones, pruebas, momentos difíciles. Y el apóstol nos dice, pero si somos hijos de Dios, tenemos que esperar que el mundo, que no quería a Jesús y lo aborreció y nos aborrecerá a nosotros, ahora va a crear momentos difíciles para nosotros, pero ese pequeño tiempo, comparación con las glorias eternas, no se pueden comparar. Muchas veces pensamos que esa separación del mundo es un sacrificio inmenso que tenemos que hacer, cuando realmente es una bendición. Y usted y yo no tenemos idea de las cosas maravillosas que el Señor ya ha preparado para aquellos que le aman y esperan su venida. Romanos capítulo 8, versículo 35, escuche estas palabras. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación y angustia? Lo que hoy día estamos comenzando a vivir, tribulaciones y angustias. Escuchen, continúa diciendo, persecución,
Porque lo siguiente que viene para el cristiano es la persecución. Cuando vemos un sistema donde los principios cristianos están siendo pisoteados, donde el pecado se legisla y se aprueba, no importa lo difícil que sea aceptarlo, donde se promueve desde la edad más pequeña, aún en las guarderías y en las escuelas primarias, donde en la televisión, donde en la radio, donde en la música, donde en las películas, en las comedias, en todo estamos bombardeados con adulterio, con fornicación, con cosas que no honran al Señor ni nos edifican. No es fácil, pero pronto vendrá la persecución y ya la hemos visto un poco. Hace poco una iglesia allá en Los Ángeles fue bombardeada. Pusieron una bomba en la noche. ¿Por qué? Esa iglesia, una iglesia bautista, enseña y predica que el estilo de vida homosexual no es apropiado, ni es correcto, ni es bíblico, ni Dios lo aprueba. Y a pesar de que los líderes religiosos, o llamados líderes religiosos, desde el Papa hasta muchos otros, lo han adoptado y dicen, no, esta gente están bien, no hay ningún problema, es simplemente su inclinación. Esta iglesia ha tenido el valor todavía de decir, no, ese estilo de vida Dios no lo aprueba en su palabra, es incorrecto. Tenemos que llamarlos ahora al arrepentimiento. Dios los ama y los quiere salvar, no en sus pecados, sino de sus pecados. Y aquí, en Los Ángeles, en Estados Unidos, país de libertad, esta iglesia fue una noche, le fueron puestas 2 bombas. Simplemente para demostrar el aborrecimiento y el desprecio que hay por ellos, porque todavía no quieren adoptar el pecado y hacerlo común y hacerlo como si no fuese nada en nuestros días. Continúa diciendo este versículo: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación y angustias, persecución, hambre y desnudez, es decir, carencias económicas, crisis económicas, las cuales ya comenzamos a vivir y continuarán existiendo, peligros o espada. Llegará el momento donde aún habrán mártires por ser fieles al Señor. Pero el Señor nos quiere separar para unirnos a Él, para enseñarnos, para reeducarnos, para formarnos, para que seamos luminarias en un mundo en tinieblas, para que podamos ayudar y animar a otros a prepararse para ser fieles y leales al Señor. El libro de Apocalipsis capítulo 3 dice que el mundo entero se maravilló detrás del poder papal, la bestia, de Apocalipsis 13:3. Pero Dios tiene un remanente, Dios tiene un pueblo que no lo va a seguir. ¿Y qué hace posible que ese pueblo no sea engañado y siga detrás de este falso poder religioso, político que hoy existe y que va ganando más y más popularidad hoy día? Es que estamos en la palabra. La palabra nos separa del mundo. La palabra nos aparta del mundo. La palabra nos pone a caminar en el camino de Dios. Mientras que el mundo va en la dirección equivocada pensando que es lo correcto, ahora nosotros podemos ir en la otra dirección con la bendición y la aprobación de Dios. Vivimos en tiempos peligrosos, pero tenemos que entender y comprender estas cosas. Lo primero que desea hacer el Señor es separarnos del mundo. Gálatas 1:10 dice el apóstol lo siguiente: ¿qué? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? Hace la pregunta. ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía estoy en el mundo, aunque me llame cristiano, y agrado a los hombres en lo que ellos quieren escuchar y lo que quieren ver, y quieren de mí, simplemente eso demuestra que soy enemigo de Dios y que no soy siervo de Cristo. Lo primero que desea hacer el Señor es separarnos del mundo y unirnos a Él. Lo segundo que desea hacer el Señor es llamarnos por su gracia. No es algo que usted y yo merecemos, no es algo que podemos adquirir o comprar,
por esfuerzos o por dinero o por estudios, nada de eso. Es la misericordia y la gracia de Dios que se muestra al ser humano y ahora no tan solo nos separa del mundo y nos une a Él y nos hace hijos de Dios, sino que ahora también nos llama a nosotros. En Juan, capítulo 15, versículo 15, dice que nos llama no siervos, sino que nos llama como amigos. Así que es alguien que tiene interés en nosotros, interés en una relación personal con nosotros, interés en una relación diaria con nosotros, interés en una relación profunda con nosotros. Nos quiere llamar a esa relación íntima y especial con nuestro Salvador. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, encontramos palabras muy conocidas, pero vamos a leerlas una vez más. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, llamados, escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, donde estábamos antes, a su luz admirable. Así que el Señor nos llamó de las tinieblas, tradiciones, errores, supersticiones, mitos, falsas enseñanzas, falsos conceptos, malas costumbres, vicios, malos hábitos, etcétera, etcétera. Nos llamó en esa condición caída por su gracia y ahora nos ha traído que a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en tiempo mas ahora sois el pueblo de Dios, que no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué obra maravillosa quiere hacer el Señor cuando Él nos llama. Quiero compartir con ustedes del libro Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, versículo 6 dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Así que el Señor nos ha llamado, nos ha apartado, nos ha llamado, nos ha escogido para que seamos un pueblo especial sobre toda la faz de la tierra. Déjenme decirles, hoy día Dios está haciendo las últimas llamadas de la historia humana. Las últimas llamadas se están extendiendo hoy y es tiempo de que usted y yo, por la gracia de Dios, podamos responder en forma positiva. Lo tercero que quiere hacer es revelar a su Hijo en nosotros. Qué privilegio, qué honor que la persona de Jesús se revele en nuestras vidas. Es decir, ese carácter maravilloso de Jesús ahora puede ser nuestro carácter. Y esa revelación del carácter divino es lo que terminará la obra. Es lo que tendrá el impacto como nada más para poder terminar la obra en corto tiempo y en justicia y en santidad. Les pregunto, ¿cómo es posible que Nabucodonosor, un hombre pagano, pudiera reconocer a Jesús allí en el horno de fuego con 3 jóvenes hebreos? Porque había visto la vida de estos 3 jóvenes más la de Daniel. Y en la vida de estos jóvenes se revelaba a Jesús. Y cuando vino la persona de Jesús para intervenir y liberar a su pueblo, aquel hombre pagano lo pudo reconocer inmediatamente. Y lo mismo tiene que pasar con nosotros hoy día. ¿Cómo fue que Faraón, en un joven que salió de una mazmorra, de una prisión, esclavo 10 años, prisionero 3 años, pudo reconocer en él que el Dios de él era superior a los dioses de Egipto y que le había dado la capacidad no tan solo para tener el sueño, sino para interpretar el sueño?
¿Cómo pudo en unos minutos nada más reconocer que había un Dios superior a sus dioses? Porque ese Dios se revelaba en la vida de José. ¿Cómo fue que Darío pudo también reconocer al Dios? Porque lo vio en la vida de Daniel. Y a pesar de que fue al foso de los leones, ese hombre no durmió esa noche. Sabía que Daniel servía a un Dios todopoderoso, que había manifestado su poder en el pasado y podía ver la vida y la integridad y la transparencia en la vida de Daniel. A través de la obra del Espíritu, reproduciendo en la vida del creyente el carácter de Jesús y revelándolo entonces al mundo. Quiero compartir con ustedes un par de citas inspiradas en esta ocasión y espero que podamos ver la sencillez, pero al mismo tiempo la profundidad de estas dos declaraciones. Están tomadas del espíritu de profecía y dice lo siguiente. La justificación por la fe en Cristo se manifestará en la transformación del carácter. Ese mensaje de la justificación por la fe, que incluye la santificación también por la fe, es el mensaje central del plan de salvación. Es la obra de Dios por el ser humano y en el ser humano. Es la justicia de Dios imputada e impartida. Una es nuestro ticket o nuestra entrada al reino de los cielos. La otra es nuestra idoneidad para morar en el cielo. La primera fase, la fe ahora es dada y esa fe ahora nos trae esa justicia divina a nuestras vidas. Continúo leyendo. Dice lo siguiente: esta es para el mundo, escuchen, la señal de la verdad que las doctrinas que profesamos son ciertas. Así que cuando la gente ve un pariente, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, aún un desconocido, que vive a la altura de la luz que Dios nos ha dado en su palabra, dice que es la prueba mayor de la veracidad de las verdades que profesamos. Pero ahí no termina. La evidencia diaria de que somos una iglesia viviente se ve en el hecho de que practicamos la palabra. Así que en la obediencia, esa obediencia es el fruto de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra que Él nos da el deseo como el hacer de su buena voluntad. Es el fruto de Dios. Nosotros nos sometemos a Él y colaboramos con Él. Ahora otros ven la vida diaria, lo que sucede con nuestras vidas y se dan cuenta que realmente las verdades que profesamos son las verdades correctas y que somos y formamos parte del pueblo de Dios. Otra cita, escuchen esta, dice lo siguiente: si fuéramos defectuosos de carácter, no podríamos pasar por las puertas que la misericordia ha abierto para el obediente. Así que la misericordia de Dios ha abierto las puertas de salvación para aquel que desea obedecer. Pero escuche, pues la justicia, la obediencia, la justicia está a la entrada y exige santidad y pureza en todos los que quieran ver a Dios. Perdón. Así que la misericordia de Dios abre las puertas, pero allí en la puerta está la justicia. Y esa justicia exige santidad para aquellos que queremos entrar a ese lugar santo y ver a Dios. La mezcla de juicio y misericordia es lo que hace la salvación plena y completa. Así que la misericordia nos separa, nos llama. Ahora la justicia de Dios se muestra en nosotros, lo revelamos al mundo. El mundo ve que realmente esta palabra es la palabra correcta. Sus enseñanzas, sus doctrinas aplicadas a la vida diaria demuestran que la fe que profesamos es la fe correcta. Y ahora el mundo se siente atraído y es también lo que nos permite un día, esa justicia divina, estar en la misma presencia de Dios. Termina diciendo la declaración inspirada: el traslado de la tierra al cielo no cambiará los caracteres de los hombres.
Así que cuando el Señor venga no hay cambio de carácter, hay cambio de naturaleza. La naturaleza pecaminosa con la cual nacimos y tenemos va a ser cambiada a una naturaleza santa, como la que tenía Adán antes del pecado. Lo mortal será revestido de inmortalidad. Lo corrupto, lo pecaminoso, ahora será incorrupto. Pero no hay cambio de carácter, simplemente de naturaleza. El cambio de carácter debe tomar lugar antes que el Señor regrese. Y termina diciendo, los santos en el cielo primero habrán sido santos en la tierra. Así que esa obra el Señor desea hacerle a nosotros. Y queridos, cada día que pasa es un día menos que tenemos para que el Señor pueda terminar esa buena obra en nosotros. Tenemos que entender que cada día es un día menos y cada día tenemos que aprender a colaborar con el Señor para que Él pueda terminar esa buena obra que ya ha comenzado, pero tenemos que cooperar con Él y constantemente someternos a Él. Escuchen esta declaración que comparto con ustedes. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás. Y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Jesús. Así que las mismas escenas las cuales pasó Jesús, usted recuerda, fue arrestado a medianoche, lo cual era incorrecto, era ilegal. El juicio se le hizo a la medianoche, lo cual no debía ser. Nadie lo defendió, no hubo abogado de defensa, no pudo dormir esa noche, no le dieron desayuno en la mañana. Es más, cuando pidió agua, le dieron vinagre, fue azotado, fue abofeteado, fue escupido, fue maltratado, fue ridiculizado, fue negado y finalmente fue crucificado. Las mismas escenas que pasaron en la experiencia de Jesús, dice que otra vez tomarán lugar al final de la historia humana. Pero ahí no termina. Dice, los hombres serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas. Y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honra y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás, escuchen, verá en una raza apóstata su obra maestra de mal, hombres que reflejen la imagen del diablo. De la misma forma que Dios tendrá un pueblo que revela su carácter y su imagen. Esa imagen que el pecado quiso borrar por el pecado. Esa imagen que Adán y Eva tenían en su estado original, pero que el pecado ha querido completamente borrar. El Señor ahora la va a restaurar en su pueblo. Y al final de la historia, el misterio de la piedad ahora se va a mostrar en su forma más completa y más hermosa. Pero el misterio de la iniquidad también se va a manifestar en su forma más completa y más horrible. Dos grupos de seres humanos en el planeta Tierra, uno reflejando la belleza, el carácter de Dios, y otros habitaciones de demonios y de dragones, y reflejarán el mismo carácter de Satanás. Así que vamos a desarrollar uno de los dos caracteres, de los dos caracteres. ¿Cuál será? Es nuestra decisión. El cielo entero está interesado y quiere y puede y sabe cómo hacer la obra. Pero tenemos que someternos al Señor y tenemos que aprender a colaborar con Él. Ahí está el problema, es la voluntad humana. A veces nos sometemos, a veces no. Pero el Señor necesita que nosotros podamos completamente, incondicionalmente someternos a su obra y colaborar con Él en todo tiempo. Y el enemigo también quiere tomarnos y desfigurarnos completamente, afearnos y poner su horrible carácter en nuestras vidas. Y al final habrán dos pueblos con dos caracteres muy diferentes. Y el universo entero podrá presenciar la obra de Dios, el misterio de la piedad en el ser humano, y la obra de Satanás, o el misterio de la iniquidad en el ser humano. ¿A cuál de los dos grupos usted y yo
vamos a pertenecer. Lo último que dice el apóstol, que nos llamó a predicar, nos llamó a ministrar, nos llamó a dar, nos llamó a ofrecer, nos llamó a proclamar estas verdades maravillosas, este mensaje de verdad presente en estos momentos finales de la historia humana. Qué privilegio y qué honor poder hacer esto. El Señor nos quiere ayudar para que esta predicación tenga el poder, y lo va a tener. Déjenme decirles, pronto nos daremos cuenta nosotros que todas nuestras instituciones van a ser cerradas, o van a ser quitadas, o van a ser vendidas, o van a desaparecer de una forma u otra. Ya lo podemos comenzar a ver hoy día. La mayoría de las iglesias, ¿cómo están? Cerradas. Cerradas. Nuestros colegios, cerrados. Nuestras casas publicadoras, bueno, hay una sola en Estados Unidos, póngase a pensar. Donde habían varias casas publicadoras en el pasado, hoy día tan solo queda una. Prácticamente está cerrada, está extremadamente endeudada. Y los lugares donde venden ellos sus productos y sus libros están cerrados o semicerrados, y la gente hoy día ni quiere leer. Así que pronto todas las instituciones van a desaparecer, y por seguro, cuando llegue la ley dominical, donde no se puede comprar ni vender, no hay trabajo y no hay diezmo ni ofrenda para apoyar ni la obra de sostén propio ni la obra organizada. Y ahora vamos a ver quiénes están dispuestos a trabajar y dejar que el Señor tome completo control de las finanzas y de proveer para nuestras vidas. Tenemos que aprovechar estos días finales, donde todavía el dinero puede llegar y ser de gran bendición y utilidad, donde el mensaje se puede proclamar y se puede dar en radio, en televisión, en revistas, en libros, en periódicos, etcétera, etcétera. Pero pronto todas nuestras instituciones van a desaparecer, pero Dios tiene un plan. Apocalipsis 18:1 habla del fuerte pregón. Ese cuarto ángel que viene y se une para darle mucho más poder ahora al mensaje de los tres ángeles. No tan solo el tercer ángel, los tres ángeles. Dice que la gloria de Dios llenará la tierra. Un pueblo sin presupuesto, un pueblo sin instituciones, un pueblo despreciado por todos, un pueblo que no tiene acceso a nada ni nadie lo quiere ayudar. Un pueblo que no tiene radio ni tiene televisión, no va a tener nada de estas cosas. No podremos posiblemente ni viajar. Pero Dios va a hacer una obra extraordinaria y no sabemos porque no se nos ha dicho. En ese tiempo Dios tomará las riendas en sus manos. Y este Dios que toma las riendas en sus manos ahora dice que va a usar métodos extraordinarios, es decir, fuera de lo común. Va a usar a medios sencillos y humildes. Y va a hacer cosas que jamás se han visto en la historia. Es más, no tenemos idea. Pero este pueblo fiel, este pueblo apartado, llamado, escogido, este pueblo con el carácter de Jesús, ahora va a hacer el último movimiento misionero laico mundial. Y en corto tiempo, millones de seres humanos ahora vendrán a la verdad, abrazarán esta verdad, dice, con más celos que nosotros, que por años hemos militado en las filas de la fe. Ellos estarán, dice, que a la vanguardia, nosotros quedaremos a la retaguardia. Y ahora el mensaje será dado, y toda nación, tribu, lengua y pueblo será advertido, será enseñado, y será preparado o para una o para la otra, pero todo ser humano, sin excusa alguna, conocerá el último mensaje de misericordia y de advertencia para el mundo. Queridos, que el Señor nos ayude para que estas palabras de Gálatas sean una realidad en nuestras vidas. Separados, llamados, revelando al Hijo en nuestras vidas y predicando el Evangelio en la terminación de la obra. Señor nos bendiga en esta noche. Mañana a las 7:30, una vez más les esperamos. Y a pesar de las inclemencias del tiempo y aún de las dificultades que hemos tenido con el audio y la computadora, el internet, porque el enemigo no quiere que la gente escuche estas cosas. Sabemos que si Dios la permite hay un objetivo. Le damos gracias a Dios y glorificamos su nombre aún en las pruebas. Pero mañana queremos invitarles una vez más a las 7:30 para que estén con nosotros y podamos juntos estudiar la palabra.
Vamos a terminar con una oración en esta noche. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en nuestro medio. Gracias por estas sencillas palabras inspiradas hace 2000 años atrás, a través de tu siervo, el apóstol Pablo. Señor, queremos que la obra que hiciste en él sea hecha en nosotros. No hay ninguna excusa para que no se haga. Está en nosotros el permitir, el colaborar contigo, en el abrir las puertas de nuestras vidas, en poner nuestra voluntad de tu lado y permitir, Señor, que como lo usaste a él con poder, nos uses a nosotros, Señor, también con poder. Mayor poder has prometido para estos días finales. Una obra más poderosa, más extensiva, más impactante tomará lugar. Es más, la obra del Pentecostés quedará pequeña en la obra que se realizará al final durante el tiempo de la lluvia tardía que llevará entonces al fuerte pregón y a la terminación de la obra en gloria y en majestad. Entonces nos encontraremos con nuestro Salvador y entraremos con Él en la eternidad. Oh Señor, que nadie de nosotros falte. Estemos allí con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y otros que de alguna forma nos usaste para llegar a ellos y para invitarles a la salvación maravillosa y gratuita que nos ofrece. Bendícenos esta noche, permítenos el descanso, Señor, correcto, y mañana levantarnos para estar en tu presencia y el tiempo sea cual sea, podamos, Señor, tener un día en victoria, un día con Jesús, para Jesús y por Jesús. En su nombre maravilloso, en sus méritos abundantes, pedimos esto. Amén.